La posibilidad de reconstruir toda la tabla periódica a partir de solamente tres partículas que en su momento se consideraron elementales, que eran el protón, el neutrón y el electrón, pues nos da una nueva visión, una nueva comprensión de la estructura de la materia y del comportamiento de la materia. El descubrimiento del átomo nuclear por parte de Rutherford, a la vez que nos da nueva información sobre esas características fundamentales de la materia, también plantea problemas extraordinarios, como el problema de la estabilidad atómica. ¿Cómo es posible que los electrones no caigan en los núcleos atómicos? ¿Cómo es posible que la materia sea estable? Pues de hecho la materia es estable. Y entonces, atendiendo a esa estabilidad, se construyó el modelo atómico de Bohr, en el que se introduce el concepto de niveles permitidos de energía, de órbitas permitidas electrónicas, y se da cuenta de buena parte de la espectroscopía del hidrógeno, abriendo pues todo un camino a la espectroscopía de todos los elementos. Entonces se marca una pauta y la física y la química empiezan a seguir esa pauta. Pero los problemas, digamos, los problemas de tipo teórico continúan. Si bien de alguna manera se aceptó que por sus características los electrones no tienen por qué caer al núcleo, y más aún, después se va a demostrar a partir de los principios de la mecánica cuántica que una partícula tan pequeña como un electrón sencillamente no puede estar indefinidamente en el núcleo, no puede permanecer de manera estable en un núcleo. Pero el núcleo en sí mismo plantea problemas extraordinarios. Nos plantea un problema de repulsión electrostática de unos niveles extraordinariamente grandes. Pensemos lo siguiente: si nosotros consideramos nuestro modelo muy primitivo de átomo, que tenemos un núcleo positivo y un electrón negativo unidos por una fuerza eléctrica. Esta fuerza es proporcional a 1 sobre R2. Esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, donde en el caso del átomo, para el átomo, R del átomo es algo del orden de 10 a la menos 10 metros. Ahora, piensen cómo es esta fuerza en el caso de, ahora vamos a pintar acá un núcleo atómico, y vamos a suponer que un núcleo atómico está compuesto por protones y neutrones reducidos a unas distancias, a unos volúmenes con unos radios del orden de 10 a la menos 14 metros. Y entonces cada uno de estos nucleones, que así se llaman, pues están a distancias del orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces calculen cómo será esta fuerza de repulsión eléctrica entre estos, digamos, entre los protones, no entre los neutrones porque son neutros, pero sí entre los protones. Esta fuerza de repulsión pues será una fuerza proporcionalmente mayor que la fuerza que atrae a un electrón hacia el núcleo, en estas mismas proporciones. O sea, si yo aquí estoy hablando de 10 a la 20, entonces aquí estoy hablando de fuerzas del orden de 10 a la 30. Las fuerzas son extraordinariamente grandes en este caso, fuerzas de repulsión tan grandes que están asociadas con energías de este orden de magnitud. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la pila? Y entonces nosotros veíamos, y les dije, recuerden mucho una información característica de una batería, de una pila eléctrica: 1.5 voltios. 1.5 voltios me da una información muy importante. Quiere decir que las energías, llamémoslas químicas, las energías químicas son del orden de 1.5 electronvoltios.
Estas son las energías típicas de las reacciones químicas y son energías que provienen de interacciones en las cuales las distancias involucradas son del orden de 10 a la menos 10 metros. Bueno, la energía de interacción es proporcional, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, si la energía química es del orden de 1 sobre 10 a la menos 10 metros, entonces la energía nuclear es del orden de 1 sobre 10 a la menos 15 metros. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente, esto quiere decir que la energía nuclear es del orden de 10 a las 6 veces la energía química. La energía nuclear, que tiene que ser mayor que la energía puramente electrostática para vencer la fuerza de repulsión electrostática, es del orden de 1.000.000 de veces más grande que la energía química. Hagamos un ejemplo como esto. Todos saben la cantidad de energía que puede portar una bala. Una bala es un pedazo de metal que pesa unos, no sé, 20 gramos, disparada gracias a la reacción química de un par de gramos de pólvora. Bueno, supongan que esa reacción de la pólvora no fue química sino nuclear, entonces tendría la misma energía para disparar 1.000.000 de balas. La misma cantidad de pólvora podría disparar 1.000.000 de balas con la energía con la que una bala es disparada por una reacción química. Estamos hablando entonces, nos hemos metido en un terreno en el que las energías involucradas son extraordinariamente grandes. Entonces la pregunta que se hacían los físicos era: ¿qué fuerza es tan fuerte como para repeler la repulsión entre partículas de la misma carga como son los protones, y además es capaz de interactuar con neutrones? Entonces aquí tenemos los protones, interactúan con protones, pero interactúan con neutrones, y los neutrones también interactúan con neutrones. ¿Qué fuerza tiene? La fuerza suficiente, valga la redundancia, para mantener el núcleo unido, entonces la llamaron la fuerza fuerte. Tenemos una nueva interacción en la naturaleza. Conocemos desde toda la vida la interacción gravitatoria, la más vieja conocida y la más misteriosa de todas, pero es una muy, muy vieja conocida, la interacción gravitatoria, que es completamente diferente de la interacción electromagnética. En la interacción gravitacional nosotros tenemos la masa gravitacional como agente primordial, digamos, de esta interacción. En la interacción electromagnética tenemos la carga eléctrica, que es la responsable de todas las interacciones electromagnéticas. Y ahora tenemos una nueva fuerza que se llama la fuerza fuerte. Y de esta fuerza conocemos sus órdenes de magnitud. Es una fuerza que despliega energías 1.000.000 de veces más grandes que las energías químicas típicas. Esta fuerza fuerte que mantiene unido a los nucleones permite hacer estructuras, permite que se conformen estructuras con una característica sorprendente. Podemos irnos unos 13.700 millones de años atrás, cuando en el universo básicamente lo que hay es una, por decirlo así, una gran nube de hidrógeno o de protones y de electrones, y entonces las acumulaciones aleatorias que se producen hacen que actúe la fuerza de gravedad y se vayan haciendo grandes acumulaciones de estos protones. Y entonces en algunos casos se dan situaciones en las que chocan, por decirlo así, chocan
4 protones. Sucede algo extraordinario. Lo que inicialmente eran 4 protones se convierten en 2 protones y 2 neutrones. No nos interesa en este momento determinar ese mecanismo. La cuestión es que los neutrones solos se desintegran muy rápidamente, pero cuando están en presencia de un protón y están formando un núcleo atómico tienen una gran estabilidad. Lo cierto del caso, y esto es lo extraordinario, lo cierto del caso es que juntando 4 protones y permitiendo que 2 de ellos se conviertan en neutrones, yo tengo un núcleo de helio, una vieja conocida ya para nosotros, una partícula alfa. Otra cosa impresionantemente sorprendente es la siguiente. Por aquí tengo unos datos de lo que pesa un protón. La masa de un protón en términos de unidades de masa atómica es 1.007276 unidades de masa atómica. La masa de un neutrón es un poco mayor, es 1.008664 unidades de masa atómica. Y la masa de un átomo de helio es de 4.002602 unidades de masa atómica. Si ustedes hacen una cuenta muy sencilla, ustedes se van a dar cuenta que 2 protones, la masa del helio es menor que 2 veces la masa del protón más 2 veces la masa del neutrón. Una aritmética sorprendente la que sucede a nivel nuclear. La suma de las partes es menor que las partes. Aquí hay lo que se llama un defecto de masa. Cuando se fusionan, a propósito, este mecanismo por el cual luego de vencer las fuerzas de repulsión los protones quedan pegados se llama fusión nuclear. Muy bien, cuando se produce la fusión nuclear de 4 de estos elementos para formar un átomo de helio, se pierde una cierta cantidad de masa. Esta cantidad de masa, de acuerdo con la relación de Einstein, está relacionada con la liberación de una cierta cantidad de energía. Esta cantidad de energía es delta E y es igual a delta M por C al cuadrado. Cuando se produce la fusión, se libera energía. Vamos a ver que este es además el mecanismo por el cual el Sol lleva 4.500 millones de años generando energía de fusión. Vamos a hablar de eso con más detalle un poco más adelante. Entonces, la cuestión es que aquí ya tenemos un mecanismo para formar núcleos. La idea de formar núcleos es juntar nucleones. Como les digo, usualmente el mecanismo es aglomerar protones con protones, esperar que algunos de esos protones se vuelvan neutrones y entonces se va formando un núcleo. Y en la medida en que se van formando núcleos, se van liberando grandes cantidades de energía, pero con una condición. Donde más energía se libera, donde hay mayor, esto se llama defecto de masa, donde hay un mayor defecto de masa es en la formación del helio. Luego, en la formación de otros núcleos atómicos más pesados, también hay defecto de masa, pero va disminuyendo hasta que llega al hierro. El hierro es el máximo elemento en el que todavía al formarse se libera algo de energía. De ahí en adelante sucede todo lo contrario. Para formar el hierro hay que comunicar cada vez más energía y entonces se darán otros procesos diferentes. Entonces tenemos un mecanismo para construir núcleos atómicos. Los núcleos atómicos
Los núcleos atómicos son entonces aglomeraciones de nucleones que inicialmente eran, ya lo he dicho, protones que por un proceso del cual también vamos a hacer alguna referencia más adelante, se convierten en neutrones, entonces se van formando estas estructuras. Y entonces hablemos un poco de cómo se produce dos cosas, cómo se producen los elementos y cómo se produce la energía. El Sol, que primordialmente era una gran acumulación de polvo cósmico proveniente de la muerte de otras estrellas, de estrellas tipo supernova, y con una gran cantidad siempre el material primordial de construcción del universo es el hidrógeno. Una gran acumulación de hidrógeno fue colapsando gravitacionalmente hasta que la presión empieza a hacer que los protones que hay en el interior del Sol, a temperatura del orden de millones de Kelvin, empiecen a chocar entre sí y entonces empiezan estos señores a convertirse en elementos cada vez más pesados. En nuestro Sol, que es una estrella relativamente pequeña, hay las presiones suficientes para que se formen algunos de los primeros elementos de la tabla periódica, pero básicamente la idea en primer lugar es que el hidrógeno se convierta en helio. Puse aquí el nombre Helios porque Helios es el nombre griego del Sol. Y de hecho el elemento helio se llama así porque antes de haberlo observado, identificado en la Tierra, ya se había identificado en la superficie del Sol por medios espectroscópicos. Bueno, pues nuestro Sol es un gran horno para producir helio a partir de hidrógeno, primordialmente helio a partir de hidrógeno, y entonces vamos a tener además estos defectos de masa producen energías típicamente del orden de la energía de los rayos gamma. Entonces lo que se produce en todo el núcleo del Sol es radiación gamma, la radiación más energética que se puede conocer. Pero esta radiación sale a nosotros en forma de luz visible primordialmente. Si saliera como radiación gamma, no estábamos aquí contando el cuento. Aquí entra a funcionar otra vieja conocida nuestra, que es la segunda ley de la termodinámica. Resulta que esta radiación gamma es absorbida y reabsorbida, absorbida y reabsorbida por todas las capas interiores del Sol, y entonces en cada absorción y reemisión se va, digámoslo así, degradando. Entonces lo que empieza en el núcleo del Sol como radiación gamma sale de la superficie del Sol como luz visible. Y aquí, como les digo, tenemos un buen ejemplo de un proceso irreversible, un proceso en el que típicamente la entropía está produciendo esta degradación de la energía que hace posible este comportamiento del Sol. El Sol pierde, por este efecto de masa, el Sol está perdiendo miles de millones de toneladas por segundo, convirtiendo su masa literalmente convirtiéndola en energía. La predicción de Einstein de que existía una relación entre la masa y la energía, pues encuentra una extraordinaria verificación en los procesos de fusión nuclear, por supuesto también en los de fisión, pero aquí en este momento estamos hablando de los de fusión, y gracias a esto los científicos pudieron explicar cómo era posible que el Sol llevara tanto tiempo en actividad y todavía tuviera actividad para otro rato. La formación de núcleos se presenta de varias maneras. Bueno, empecemos con el núcleo más sencillo, que es el núcleo de hidrógeno. Es simplemente un protón. Después seguimos con otro núcleo muy sencillo, que es
Aquí tenemos un protón, aquí tenemos protón, neutrón, neutrón. Este es el núcleo de helio. Y podemos seguir, bueno, no voy a pintar más núcleos, pero aquí tenemos la posibilidad de tener una gran cantidad de núcleos por aglomeración de protón, neutrón, protón, neutrón, protón, neutrón. Muy bien. La carga del núcleo define el carácter del átomo. ¿Qué quiere decir? El comportamiento químico del átomo está determinado por la carga del núcleo, que define cuántos electrones es capaz de capturar un núcleo. Entonces se dice que el núcleo define el carácter y los electrones definen la personalidad, porque los electrones van a ser los que se encarguen de, digámoslo así, relacionar un átomo con otro átomo, lo que los químicos llaman reacciones químicas. La reactividad estará en manos de los electrones, pero el número de electrones que captura el átomo depende de su núcleo. Ahora, se da una situación muy particular. Un átomo puede tener núcleos de diferentes pesos, pero siempre con la misma carga. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. A este átomo se lo llama deuterio. Desde el punto de vista químico es prácticamente idéntico a un átomo de hidrógeno. Pero desde el punto de vista físico es diferente porque tiene el doble de masa. Entonces, si nosotros caracterizamos un átomo por un número A, que es lo que llamamos su masa atómica, y un número Z, que es lo que llamamos su número atómico, entonces este átomo, que es el hidrógeno, y este átomo que yo llamo deuterio, tienen el mismo número atómico de diferente masa atómica. Se llaman isótopos. Hay otro isótopo muy interesante del hidrógeno que está compuesto por un protón y dos neutrones, y este señor se llama tritio. Es un átomo muy inestable, es un átomo que rápidamente se desintegra. En cambio, el deuterio es un átomo relativamente estable y conforma algo menos del 1% de toda el agua, de todo el hidrógeno que hay en el agua en nuestro planeta. Entonces es un material relativamente abundante. Hay otros átomos muy notablemente, por ejemplo el átomo de uranio, que tiene un papel tan importante en todo esto que tiene que ver con la radioactividad. El átomo de uranio viene en varias presentaciones. Todas comparten un número atómico que es el número atómico 92. Todos tienen 92 protones y por lo tanto pueden capturar hasta 92 electrones. Pero vienen en varias presentaciones, de las cuales la más común es la que tiene una masa atómica de 238. Este átomo de uranio 238 es un átomo que tiene es el átomo más abundante de todas las presentaciones del uranio. Es un átomo supremamente estable, pero hay un isótopo del uranio que es el 235, que es un átomo bastante radioactivo. Entonces se habla de isótopos que son átomos con las mismas propiedades químicas y diferentes propiedades físicas. Esas propiedades físicas se van a traducir, por ejemplo, en su estabilidad. Ya lo dije, el protón es la más estable de todas las partículas elementales. Cuando se calcula cuánto puede durar un protón, pues dura mucho más que todo lo que lleva el universo hasta donde nosotros sabemos. Los neutrones duran apenas minutos si están en estado libre, pero asociados a un protón pueden durar mucho más tiempo, como en el caso del deuterio o en el caso del tritio, que es un átomo supremamente inestable. Entonces vemos cómo podemos reconstruir con estas características el átomo. ¿De qué depende la estabilidad nuclear? ¿Por qué unos átomos son muy estables y otros átomos no son muy estables? Entonces yo
me atrevo a hacer un símil que es el siguiente. La estabilidad nuclear se parece a algo como construir una pila de naranjas. Nosotros podemos construir una pila de naranjas de una determinada altura y entonces pensemos cuáles son las limitantes para construir una pila de naranjas. Las limitantes para construir una pila de naranjas son sencillamente que mientras más naranjas le voy poniendo a la pila, más peso voy ejerciendo sobre las naranjas de la base. Y entonces hay unas naranjas que son muy críticas, que son unas naranjas de la esquina, porque cualquiera de las naranjas interiores está balanceada, está cuñada por las naranjas del lado. Pero estas naranjas son críticas. Estas naranjas están siendo empujadas en esta dirección y se sostienen única y exclusivamente por la fricción que experimentan con el piso. Llegará un momento en que habrá una altura, llamémosla una altura crítica de la pila de naranjas, en que si pongo una naranja más, esto se descompensa. Algo parecido sucede con los átomos. Yo estaba diciendo que hay un átomo supremamente estable, que es el átomo de uranio 238. El uranio 238 es el último núcleo estable que se encuentra, digamos, en condiciones naturales. No hay ningún átomo más pesado o con un número atómico mayor que el uranio que se pueda encontrar en condiciones naturales. Se pueden producir en el laboratorio, y esto es la alquimia que desarrollaron los físicos a mediados del siglo pasado, y es que de diversas maneras, por ejemplo, se pueden bombardear los núcleos para cambiar las condiciones de los núcleos y entonces que el núcleo vaya creciendo. Pero el límite, digamos, natural es el uranio. Hay otro material radioactivo muy importante que se puede producir artificialmente, que es el plutonio, pero tiene una estabilidad muy corta. Entonces decía que esta estabilidad nuclear depende muy característicamente del apareamiento de los nucleones. Con lo cual quiero decir, los nucleones, este es el ejemplo perfecto de un núcleo completamente estable. El núcleo de helio tiene el mismo número de protones y neutrones. Entonces hay una suerte de amortiguamiento de la fuerza eléctrica. Recuerden que dentro del núcleo hay fuerzas eléctricas muy poderosas que tratan de romper el núcleo. Entonces la fuerza eléctrica es el equivalente como de esta fuerza de gravedad que trata de derrumbar mi pila de naranjas. Entonces, si los núcleos atómicos están bien balanceados en términos de protones y neutrones, pueden ser muy estables, y por eso el uranio 238, que tiene 92 protones y 238 menos 92 neutrones, es mucho más estable que este que tiene un número impar de neutrones. Entonces, sin entrar pues en grandes detalles, podemos decir, la arquitectura nuclear define la estabilidad en términos del número de nucleones. Esto de la estabilidad y la inestabilidad es muy importante cuando yo quiero construir aparatos en los que pueda aprovechar la energía nuclear. La estabilidad o inestabilidad de los núcleos atómicos también depende de una manera muy crítica de otro proceso nuclear que no tiene nada que ver con ninguna de las otras interacciones que he mencionado antes. Se trata de que la radioactividad, el proceso por el cual de una manera espontánea un núcleo atómico se desintegra o pierde su carácter. Veamos la reacción típica. El uranio 235 puede convertirse en torio
más una partícula alfa. El torio tiene número atómico 90 y sabemos que una partícula alfa es helio. Entonces digamos que el uranio 235 espontáneamente emite una partícula alfa y se convierte en torio y en helio. Espontáneamente. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que eso sucede y es lo que reconocemos como un proceso de decaimiento radioactivo. Hay una serie de procesos radioactivos en los que, por ejemplo, algún átomo emite una partícula beta, un átomo con número atómico Z emite una partícula beta y se convierte en un átomo con un número atómico mayor y emite una partícula beta que, como sabemos nosotros, es un electrón. Cuando se pusieron a estudiar estos procesos, encontraron que una de las formas en que este proceso se podía dar era de la siguiente manera. Un neutrón decae y se convierte en un protón más un electrón. Esto era lo que se veía a simple vista. Hay un decaimiento de un neutrón, se convierte en un protón más un electrón. Entonces eso puede hacer, por ejemplo, que un núcleo atómico suba en 1 su número atómico y se emite un neutrón. Veamos que el neutrón tiene carga eléctrica 0, este tiene carga eléctrica positiva, este tiene carga eléctrica negativa, entonces se conserva la carga, está muy bien. Pero cuando esto se estudia en detalle, se descubre que no se conserva la energía. Aquí había un problema grave porque aparentemente la energía no se conservaba. Algún físico muy eminente, Niels Bohr, llegó a pensar que la energía es una cantidad que en realidad no se conserva, que es una cantidad solo de conservación estadística. Renunciar a la conservación de la energía, uno de los pilares más sólidos sobre los que se ha construido la física, no era cosa fácil. Y de hecho, Wolfgang Pauli consideró que la conservación de la energía no se violaba, sino que en realidad en este decaimiento del neutrón a un protón y un electrón faltaba algo. Faltaba una partícula que en primer lugar no tenía carga eléctrica, puesto que la carga se está conservando, pero que tenía una muy pequeña masa y además era responsable de toda la energía que estaba faltando en el resto del proceso. A esta partícula se la llamó un neutrino. Para ser estrictamente rigurosos, debemos decir que la partícula que inicialmente introdujo Pauli en este balance de cantidades conservadas no es un neutrino, sino un antineutrino. Resulta que el protón pertenece a la familia de los nucleones, una familia a la cual no puede pertenecer el electrón, que nunca puede estar permanentemente en un núcleo. Entonces el electrón pertenece a la familia de los leptones. Y entonces diríamos que tiene algo así como un número leptónico más 1. Entonces se necesita una partícula que contrarreste ese número leptónico y este será el antineutrino electrónico. De esta manera, Pauli predijo la existencia de los neutrinos, unas partículas que interactúan muy débilmente con la materia, lo cual da a la radioactividad el nombre de fuerza débil. Entonces, nuestra visión del mundo está ahora conformada básicamente por 4 tipos de fuerzas. La fuerza gravitacional, la más vieja conocida y de la que posiblemente menos sabemos. Las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares, que vienen en la característica de fuerza fuerte o fuerza de color y fuerza débil o responsable del decaimiento radioactivo. Con estas 4 fuerzas tenemos pues la posibilidad de conformar una visión muy completa de los fenómenos físicos.